Israel is bracing for severe weather as Storm Byron arrives after hitting Greece. Durante los últimos días, Israel ha vivido una serie de acontecimientos que han llamado la atención de miles de personas. La tormenta Byron atravesó la región con una fuerza inusual, mientras grandes incendios consumían las colinas del oeste y obligaban a decenas de familias a abandonar sus hogares. Poco después, intensas lluvias y relámpagos iluminaron el cielo cerca del Monte de los Olivos. Cuando la tormenta terminó, Jerusalén quedó bajo un profundo cielo rojizo. Una imagen que muchos relacionaron con las antiguas profecías del libro de Joel. Al mismo tiempo, un video de una misteriosa figura luminosa sobre un servicio de adoración comenzó a hacerse viral en las redes sociales. La pregunta es inevitable: ¿son simples fenómenos naturales o señales que invitan al mundo a prestar atención? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque el descubrimiento realizado bajo la tierra de Jerusalén podría ser aún más sorprendente que todo lo que acabas de escuchar. La primera señal de alarma llegó desde las colinas situadas al oeste de Jerusalén, un lugar donde de manera repentina brotaron grandes incendios que, casi sin previo aviso, empezaron a desplazarse en dirección a las comunidades cercanas. Vientos intensos y secos empujaban el fuego a través de bosques resecos y matorrales cubiertos de polvo, transformando aquel paisaje tranquilo en una auténtica muralla de llamas que avanzaba sin descanso. Gruesas columnas de humo oscuro se elevaban por encima de las montañas, oscureciendo poco a poco el horizonte y obligando a las autoridades a cerrar varias carreteras por motivos de seguridad. A las familias que vivían junto a las zonas afectadas se les pidió que evacuaran de inmediato sus casas, mientras equipos de bomberos completamente agotados trabajaban sin detenerse ni un solo minuto para impedir que el fuego siguiera acercándose a la ciudad. Los aviones cisterna cruzaban el cielo una y otra vez, dejando caer su carga de agua sobre un terreno que, tras un largo periodo sin una sola gota de lluvia, se había vuelto peligrosamente inflamable. Los especialistas señalaron con claridad la causa de todo aquello: una combinación de calor extremo, sequía prolongada, vegetación completamente reseca y esos vientos estacionales tan poderosos que soplan en esta época. Todos esos factores, unidos al mismo tiempo, crearon el escenario perfecto para que el fuego se propagara a una velocidad extraordinaria. Y quiero detenerme aquí un momento, porque esta explicación es totalmente natural, razonable e importante. No todo incendio debe interpretarse como una señal sacada de otro plano. Sería injusto y poco honesto afirmar algo así. Sin embargo, para muchísimas personas de fe, la imagen de las llamas avanzando hacia Jerusalén cargaba un peso histórico difícil de dejar de lado. Porque las antiguas escrituras recuerdan cómo, siglos atrás, el ejército de Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, redujo a cenizas el templo, el palacio real y las casas de la ciudad. Y mucho tiempo después, las fuerzas de Roma también arrasaron y prendieron fuego al segundo templo. Las llamas de hoy no demuestran, por supuesto, que la historia esté repitiéndose de forma literal, pero sí tienen el poder de despertar la memoria de cuántas veces esta ciudad ha permanecido de pie justo en la delgada frontera que separa la destrucción de la supervivencia. Y quiero que te detengas conmigo un instante a imaginar la escena, porque cuando uno la vive de cerca, todo cambia. Piensa en el olor. Antes incluso de ver el fuego, muchos vecinos contaron que lo primero que percibieron fue ese aroma acre y penetrante de la madera quemándose, un olor que se cuela por las ventanas cerradas y que despierta a la gente en mitad de la noche. Piensa en el color del aire, que a media tarde ya no era azul ni dorado, sino de un naranja turbio, como si alguien hubiera colocado un filtro sucio sobre el sol. Piensa en los animales, en los perros que ladraban sin motivo aparente, en los pájaros que abandonaban los árboles en oleadas nerviosas mucho antes de que nadie diera la orden de evacuar. Los seres vivos muchas veces presienten lo que nosotros todavía no alcanzamos a ver. Y piensa, sobre todo, en las manos temblorosas de una madre metiendo a toda prisa documentos, fotografías y un puñado de recuerdos en una bolsa, sabiendo que quizá, al volver,
ya no encuentre la casa donde crecieron sus hijos. Esa es la dimensión humana que las estadísticas nunca logran capturar. Detrás de cada columna de humo hay historias, hay raíces, hay vidas enteras suspendidas de un hilo. Y es precisamente por eso que estos incendios tocan una fibra tan honda. No es solo que el fuego amenace estructuras de piedra, es que amenaza la sensación de permanencia, esa ilusión que todos cargamos de que las cosas seguirán mañana tal como estaban ayer. Jerusalén, con sus miles de años a cuestas, ha sido testigo de este mismo drama una y otra vez. Ha visto ejércitos llegar y marcharse, ha visto murallas caer y volver a levantarse, ha visto generaciones enteras nacer y morir sobre las mismas piedras. Cada incendio, cada asedio, cada tormenta que la ciudad ha resistido es como un anillo más en el tronco de un árbol antiguo, una marca del tiempo que la hace más venerable y al mismo tiempo más frágil. Por eso, cuando las llamas se acercan de nuevo a sus colinas, no es solo un problema del presente el que arde. Es como si el pasado entero se removiera bajo nuestros pies, recordándonos que somos apenas un capítulo breve dentro de una historia inmensa. Y antes de que el humo se disipara por completo, el cielo cercano al Monte de los Olivos empezó a transformarse sin que nadie lo hubiera anticipado. El clima cambió con la misma brusquedad con la que el fuego había aparecido. Tras días enteros de aire caliente y seco, se cree que una masa de aire frío chocó de repente con las corrientes cálidas que subían desde el desierto en dirección a Jerusalén. En cuestión de minutos, la luz se apagó. Nubes espesas se reunieron sobre la ciudad, y una lluvia intensa comenzó a caer con una fuerza francamente inusual para la temporada. Relámpagos de un tono blanco azulado destellaban una y otra vez a lo largo del horizonte, iluminando cúpulas, campanarios y las antiguas construcciones de piedra que rodean el Monte de los Olivos. El contraste resultaba sobrecogedor. Apenas unos instantes antes, toda la región había estado marcada por el calor, el polvo y el humo. Y ahora, de golpe, el trueno rodaba con estruendo sobre uno de los paisajes de mayor peso espiritual de todo el planeta. Los meteorólogos pueden explicar una tormenta como esta a partir de las diferencias de temperatura, de los cambios en la presión atmosférica y del choque entre masas de aire inestables. Las tormentas eléctricas fuera de temporada son poco frecuentes, sí, pero siguen siendo posibles cuando se dan las condiciones adecuadas. Y menciono esto porque la ciencia importa, y mucho. No toda tormenta violenta debe tratarse como un prodigio venido de otro lugar. Aún así, la imagen despertaba en muchos creyentes un eco antiguo. Los salmos describen la voz del Altísimo resonando desde lo alto en medio del trueno. Y otros textos sagrados emplean las tormentas, los relámpagos y el granizo como símbolos de un poder que supera lo humano. Esto no significa que la tormenta en sí misma fuera un mensaje dirigido a alguien, pero sí le recordó a mucha gente que la naturaleza sigue estando muy por encima del control del ser humano, y que incluso el cielo más sereno puede cambiar por completo sin dar el menor aviso. Después, mientras el trueno se apagaba poco a poco en la distancia, el humo y el polvo del desierto quedaron suspendidos en el aire sobre Jerusalén. Lentamente, la luz comenzó a mudar de tono, y el cielo fue adoptando un color cada vez más profundo, cada vez más inquietante. A medida que la tarde caía sobre la ciudad, aquella luz dorada tan familiar empezó a desvanecerse. Primero, el horizonte se tiñó de un naranja intenso. Luego, en apenas unos minutos, ese color se transformó en un rojo oscuro que parecía extenderse por toda la bóveda del cielo. Las antiguas murallas, los arcos de piedra y las cúpulas reflejaban aquel resplandor carmesí, haciendo que la ciudad entera pareciera descansar bajo un enorme manto encendido. La gente se detenía en plena calle y alzaba sus teléfonos para grabar la escena. Algunos observaban en completo silencio, otros oraban en voz baja, conmovidos por la rapidez con la que la atmósfera se había transformado ante sus propios ojos. Los expertos ofrecieron, como siempre, una explicación natural: el polvo del desierto, el humo de los incendios y las diminutas partículas suspendidas en la atmósfera pueden dispersar las longitudes de onda más cortas, las azules, dejando pasar con mayor fuerza la luz roja y anaranjada.
Desde el punto de vista científico, el fenómeno es perfectamente posible y está bien documentado. Pero para muchas personas de fe, el parecido con aquella antigua advertencia del libro de Joel resultaba difícil de ignorar. Esa que habla de un sol que se oscurece y de una luna que cambia de aspecto antes de un gran día. Un cielo rojo, por sí solo, no demuestra que ninguna profecía se esté cumpliendo. Conviene decirlo con claridad. Y sin embargo, puede servir igualmente como un recordatorio poderoso para permanecer atentos, humildes y despiertos por dentro. Hay algo que la ciencia y la fe, curiosamente, comparten en este punto, aunque lo expresen con palabras distintas. Ambas coinciden en que el ser humano no es el centro del universo tan a menudo como le gustaría creer. El científico mira ese cielo rojo y ve la prueba de que fuerzas colosales, invisibles y ajenas a nosotros, están operando constantemente sobre nuestras cabezas. Corrientes de aire que viajan miles de kilómetros, partículas microscópicas que reordenan la luz del sol, ciclos que empezaron mucho antes de que existiéramos y que continuarán mucho después. El creyente mira ese mismo cielo y siente que hay una mano y un propósito detrás de tanta inmensidad. Y aunque sus conclusiones difieran, los dos salen del momento con la misma lección en el pecho. Somos pequeños, la vida es breve, y el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que nuestras rutinas diarias nos permiten recordar. Quizá esa sea la verdadera utilidad de un cielo rojo sobre Jerusalén, no la de predecir el futuro, sino la de devolvernos, aunque sea por unos minutos, una sensación de asombro que la vida moderna nos ha ido arrebatando poco a poco. Porque, seamos sinceros, vivimos casi todo el tiempo con la mirada baja, clavada en pantallas, en tareas, en preocupaciones que mañana habremos olvidado. Rara vez levantamos la vista, y cuando el cielo se transforma de una forma tan sobrecogedora, nos obliga a hacer aquello que habíamos dejado de hacer: mirar hacia arriba. Miles de personas, ese atardecer, se detuvieron en plena calle, dejaron a un lado sus prisas y contemplaron algo que las superaba. Hubo silencio. Hubo lágrimas en algunos rostros. Hubo también quien se rió, nervioso, sin saber cómo procesar lo que veía. Cada reacción era humana, cada reacción era válida, pero todas compartían un mismo punto de partida. Por un instante, el mundo se había detenido, y todos habíamos vuelto a ser, de golpe, criaturas asombradas ante algo más grande que nosotros mismos. ¿Qué crees tú que significó todo aquello que se vio en el cielo? Comparte tu reflexión en los comentarios. Y si este mensaje te ha hecho detenerte aunque sea un instante, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite verlo hoy, y suscríbete ahora mismo, porque todavía quedan por delante más acontecimientos poco comunes ligados a Jerusalén. Y el siguiente, la aparición de una figura luminosa sobre el Monte de los Olivos, es quizá el más misterioso de todos. Durante un servicio de adoración celebrado en la Iglesia de la Ascensión, en lo alto del Monte de los Olivos, varias personas afirmaron haber notado una zona intensamente brillante que se formaba por encima de la congregación. Y dentro de aquella luz, según contaron, parecía dibujarse la silueta de una figura semejante a la de un ser humano, que permanecía visible mientras la adoración continuaba abajo. Algunos de los testigos creyeron ver algo parecido a un ángel, o quizá una persona con los brazos extendidos hacia los fieles. No obstante, los especialistas en análisis de imágenes ofrecieron varias explicaciones naturales que también merecen mencionarse. La luz del sol reflejada, un haz de claridad atravesando una ventana, un destello en la lente de la cámara, el ángulo desde el que se grabó, o simplemente una sobreexposición del video. Un fragmento tan breve de imagen no puede probar que una figura de otro plano estuviera físicamente presente en aquel lugar. Aún así, el sitio concreto donde ocurrió le otorgaba a la imagen un significado muy especial. Las antiguas escrituras describen un día futuro en el que el Señor pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, y en el que la montaña se dividirá en dos. Y precisamente porque este monte se encuentra tan estrechamente vinculado con la profecía y con la promesa del regreso de Cristo, aquella figura luminosa hizo que muchos espectadores recordaran de inmediato ese pasaje tan antiguo, atrayendo de nuevo la atención hacia la enorme importancia espiritual de este enclave. Y mientras las miradas seguían clavadas en la montaña, un objeto enterrado bajo la ciudad de Jerusalén hizo que la historia retrocediera de golpe hasta los tiempos de Roma.
Se trataba de un fragmento profundamente oxidado de la hoja de una espada cuya forma recordaba a las armas cortas que en su día portaba la infantería romana. Los expertos señalaron que un hallazgo así encaja perfectamente con la historia de la ciudad. Jerusalén fue rodeada, ocupada y disputada una y otra vez por las fuerzas de Roma, sobre todo durante la destrucción del Segundo Templo. Aunque solo quede de todo aquello un trozo de metal roto y consumido por el tiempo, es muy posible que en algún momento perteneciera a un soldado que caminó por estas mismas calles antiguas durante uno de los periodos más convulsos de la historia de la ciudad. Y este descubrimiento crea, además, un contraste espiritual muy poderoso, porque las Escrituras hablan también de otra espada. La llaman la espada del Espíritu y la identifican con la palabra de Dios. A diferencia de un arma física, esta espada no se emplea para herir a nadie, sino para hacer frente al engaño, a la tentación y a la oscuridad interior. La hoja romana terminó rompiéndose, oxidándose y desapareciendo bajo la tierra. El imperio que la llevó consigo también acabó desvaneciéndose con el paso de los siglos. Y sin embargo, aquella palabra antigua continuó siendo leída, recordada y compartida de generación en generación, atravesando el tiempo sin perder su fuerza. Y desde esa arma silenciosa que descansaba bajo Jerusalén, la historia se eleva ahora de nuevo hacia los cielos, esta vez sobre Tel Aviv, donde miles de aves oscuras se reunieron y comenzaron a desplazarse por el firmamento, formando enormes figuras cambiantes. La bandada se retorcía, se expandía y volvía a plegarse sobre sí misma, alcanzando por momentos una densidad tal que ciertas partes del cielo parecían desaparecer por completo. La gente se detenía en las aceras para contemplar el fenómeno. Los conductores reducían la velocidad y muchos alzaban sus teléfonos para grabar aquella masa oscura que barría el cielo por encima de la ciudad. El movimiento era completamente natural y sin embargo la cantidad de aves generaba una atmósfera densa, cargada, difícil de olvidar. Los especialistas en fauna explican que las aves suelen agruparse en grandes bandadas antes de migrar, mientras buscan alimento o para confundir a los depredadores que las acechan. Estos movimientos sincronizados, conocidos como murmuraciones, son un comportamiento de supervivencia muy estudiado por la ciencia. Aún así, la escena le recordó a muchos creyentes aquellos antiguos textos del profeta Jeremías, donde se describe una tierra desolada y se dice que las aves del cielo habían huido. En aquel pasaje, el cambio en el comportamiento de la naturaleza se convierte en parte de una imagen mucho más amplia de desorden. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que toda bandada inusual encierre un mensaje oculto, pero sí nos recuerda con qué facilidad los patrones más familiares pueden alterarse de un momento a otro. Y mientras la gente seguía con la vista puesta en el cielo, otro misterio antiquísimo empezaba a salir a la luz bajo la tierra de Silo. Mientras aquellas extrañas formaciones continuaban dibujándose sobre Tel Aviv, la atención se desplazó hacia el norte, hacia Silo, donde un grupo de arqueólogos estaba descubriendo algo mucho más antiguo bajo el suelo. Cimientos, muros de piedra, zonas de construcción y capas de material que se remontaban a miles de años atrás, comenzaron a revelar el contorno de un asentamiento que quizá, en su día, sirvió para mucho más que albergar a una pequeña comunidad local. La disposición de varias de aquellas estructuras sugiere que Silo pudo haber funcionado como un importante punto de reunión, y esto encaja a la perfección con el papel tan especial que este lugar desempeñó en los primeros tiempos de la historia de Israel, mucho antes de que Jerusalén y su templo se convirtieran en el centro espiritual de la nación. Las antiguas escrituras cuentan que el pueblo de Israel se congregó en Silo y levantó allí la tienda del encuentro, poco después de haber entrado en la tierra que les había sido prometida. Y relatan también cómo Elcana y su familia viajaban cada año hasta Silo para adorar y presentar sus ofrendas. Estos pasajes no presentan a Silo como un lugar meramente simbólico, sino como un sitio real donde las familias se reunían, los sacerdotes ejercían su servicio y las oraciones se elevaban al cielo. Por supuesto, los cimientos por sí solos no pueden demostrar cada detalle recogido en los textos sagrados. La arqueología casi nunca funciona de esa manera. Y aún así, cada muro, cada suelo y cada fragmento ayudan a confirmar que Silo fue una comunidad antigua real, con un peso religioso indudable. El propio suelo se convierte, de alguna forma,
en un puente tendido entre el texto antiguo y el paisaje que hoy podemos contemplar con nuestros propios ojos. Y la ubicación y el estado de aquellos restos no tardarían en plantear una pregunta todavía más profunda sobre los rituales que un día se celebraron en este olvidado centro de adoración. Y a medida que los investigadores seguían excavando, encontraron algo aún más revelador: grandes depósitos de huesos de animales enterrados junto a las estructuras antiguas. Muchos de ellos pertenecían a ovejas, cabras y reses, exactamente los mismos animales que las antiguas leyes mencionaban una y otra vez como ofrendas aceptables. Los expertos observaron que la cantidad, las especies y la ubicación de aquellos huesos sugerían algo bastante más significativo que simples comidas domésticas. Su concentración tan cerca de las estructuras de reunión refuerza la posibilidad de que aquellos restos estuvieran relacionados con ceremonias repetidas a lo largo del tiempo en Silo. Este hallazgo refleja de cerca aquellos antiguos textos en los que se instruía al pueblo a traer sus ofrendas de entre el ganado, las ovejas o las cabras, escogiendo siempre animales sin defecto alguno. Y la conexión se vuelve todavía más clara al recordar el relato en el que, después de que una mujer llamada Ana recibiera respuesta a su súplica por un hijo, viajó hasta Silo para presentar su ofrenda con profunda gratitud. Los huesos, por tanto, encajan con la descripción antigua de Silo como un centro de adoración vivo, donde las familias llevaban a sus animales, los sacerdotes conducían las ceremonias sagradas y generaciones enteras se congregaban con un mismo propósito. Aquello que los textos describieron con palabras ha dejado huellas concretas bajo el suelo. Y cuando los investigadores examinaron varios de esos huesos con mayor detenimiento, los arqueólogos descubrieron además numerosos fragmentos de cerámica, vasijas de almacenamiento, recipientes y otros objetos antiguos. Aunque muchos de ellos estaban rotos y desgastados por el paso de los siglos, su cantidad y su ubicación sugerían que Silo pudo haber sostenido en su día mucha más actividad que un asentamiento cualquiera. Los expertos creen que algunos de esos recipientes pudieron contener grano, aceite, vino o las ofrendas que traían los que acudían a adorar. Las grandes vasijas de almacenamiento habrían resultado especialmente útiles durante las festividades, cuando las familias viajaban desde distintas regiones y se reunían en Silo para orar y presentar sus ofrendas. Y esto conecta de manera muy estrecha con aquellas antiguas instrucciones que pedían al pueblo presentarse en las fiestas señaladas sin llegar jamás con las manos vacías. Se esperaba que cada persona trajera algo según lo que había recibido. La cerámica hallada en Silo podría reflejar precisamente el lado más práctico de aquel mandato. Familias que llegaban cargando alimentos, aceite, vino y presentes transportados en recipientes muy parecidos a estos. El relato de aquella mujer llamada Ana le da a esta conexión un rostro profundamente humano. Ella y su familia viajaron hasta Silo, llevaron sus ofrendas y elevaron sus oraciones. Y su ruego por un hijo obtuvo más tarde respuesta con el nacimiento de Samuel, quien llegaría a convertirse en una de las figuras más importantes de aquel pueblo. Estas vasijas rotas pueden parecer, a primera vista, objetos de lo más corriente, pero juntas cuentan una historia mucho mayor. Hablan de multitudes que llegaban, de ofrendas que se preparaban, de familias que oraban y de una adoración que continuaba de generación en generación. Aquello que un día fue descrito en los textos antiguos quizás siga dejando huellas bajo el suelo, todavía hoy, esperando pacientemente a ser descubierto. Y hay algo profundamente conmovedor en pensar en esto. Imagina por un momento a una de aquellas familias, hace 3000 años, caminando durante días por caminos polvorientos para llegar a Silo. No tenían mapas, ni carreteras, ni comodidad alguna. Cargaban a sus hijos pequeños, guiaban a sus animales, dormían bajo las estrellas y avanzaban movidos únicamente por la fe, por la convicción de que valía la pena recorrer toda esa distancia para presentarse ante su Dios. Cuando por fin llegaban, cansados y cubiertos de polvo, dejaban sus ofrendas en vasijas como las que hoy los arqueólogos sostienen entre sus manos enguantadas. Rezaban, reían, lloraban y luego emprendían el largo camino de regreso, sin sospechar jamás, ni por un segundo, que un fragmento de aquella vasija, de aquel gesto de devoción tan íntimo y tan cotidiano, sobreviviría a imperios enteros y sería estudiado con reverencia por personas que hablarían idiomas que ellos nunca escucharon,
en un mundo que ni siquiera podían imaginar. Eso es lo que convierte a la arqueología en algo mucho más que ciencia. Es una conversación silenciosa a través de los siglos. Cada objeto que sale a la luz es como una carta enviada por manos que hace milenios se convirtieron en polvo. Una carta que dice, sencillamente, nosotros también existimos. Nosotros también amamos, creímos, tuvimos miedo y buscamos algo más grande que nuestra propia vida. Y cuando escuchamos ese mensaje, algo dentro de nosotros se conmueve, porque entendemos que formamos parte de una cadena inmensa de seres humanos que a lo largo de todas las épocas han levantado la mirada hacia el cielo haciéndose las mismas preguntas eternas. Los rostros cambian, los idiomas cambian, las ciudades se levantan y se derrumban, pero esa búsqueda del corazón humano permanece intacta, tan viva hoy como lo estaba entonces. Gracias por acompañarme hasta este punto del recorrido. Ahora me gustaría escucharte a ti. De todos estos descubrimientos, ¿cuál te ha impactado más? ¿Y qué crees que revelan acerca del pasado de un lugar como Silo? Comparte tus ideas en los comentarios de más abajo. Si este video te ha inspirado de alguna manera, te pido que le des me gusta, lo compartas y te suscribas para apoyar al canal. Activa también la campanita de las notificaciones, porque todavía están por llegar muchos más descubrimientos y acontecimientos difíciles de explicar. Vistos en su conjunto, todos estos episodios poco comunes forman algo más que una simple sucesión de imágenes espectaculares. Los incendios, las tormentas intensas, el cielo teñido de rojo, la figura luminosa, la espada oxidada, las aves oscuras, los cimientos antiguos, los huesos de animales y las vasijas rotas apuntan todos, de una forma u otra, hacia una misma lección compartida. La vida humana es frágil, la historia nunca queda del todo sepultada, y aquello que parece firme e inamovible puede cambiar sin el menor aviso. Los incendios al oeste de Jerusalén nos muestran con qué rapidez pueden verse amenazados los hogares, las carreteras y las rutinas de cada día. La tormenta cerca del Monte de los Olivos nos recuerda que la naturaleza no puede ser dominada por la fuerza del ser humano. El cielo rojo hizo que miles de personas se detuvieran y miraran hacia arriba, mientras que la figura luminosa dirigió la atención hacia un lugar asociado a la oración, a la espera y a los propósitos futuros de lo divino. Todos estos momentos interrumpieron el curso ordinario de la vida y obligaron a la gente a reconocer con qué facilidad puede esfumarse cualquier certeza. Las antiguas escrituras presentan a Dios como un refugio incluso cuando la tierra cambia y las montañas se estremecen. Y su mensaje no es que quienes tienen fe jamás vayan a enfrentar peligros, sino que el miedo no tiene por qué gobernarlos cuando los cimientos más familiares comienzan a moverse bajo sus pies. La respuesta más importante no es, por tanto, el pánico, sino la confianza, la sabiduría y una atención despierta del alma. Los descubrimientos que reposaban bajo Jerusalén y bajo Silo cargan con un mensaje diferente. La espada romana representa a un imperio que en su día pareció imparable. Y sin embargo, tanto el arma como el imperio terminaron por desaparecer. Los muros antiguos, los huesos de las ofrendas y las vasijas de almacenamiento revelaron que los actos más sencillos de adoración dejaron huellas duraderas bajo la tierra. Aquellas familias viajaron, cargaron sus ofrendas, oraron y regresaron a casa sin imaginar siquiera que los fragmentos de su fe seguirían siendo estudiados miles de años después. Los textos antiguos dicen que todo tiene su tiempo señalado. Y estos descubrimientos nos recuerdan que hay un tiempo para que las cosas permanezcan ocultas y un tiempo para que salgan a la luz. Aquello que parece olvidado puede seguir teniendo un sentido, y lo que hoy parece insignificante puede convertirse en el testimonio del mañana. La bandada cambiante sobre Tel Aviv añade otra advertencia silenciosa. Las aves suelen seguir patrones fiables y predecibles, y no obstante, su reunión repentina alteró por completo la apariencia del cielo. De la misma manera, la vida humana suele parecernos segura solo porque las rutinas familiares continúan sin sobresaltos. Cuando esos patrones se rompen, descubrimos de golpe sobre qué estaba realmente construida nuestra paz. Y hay una enseñanza muy antigua que aborda esto de frente.
La persona sabia escucha las palabras verdaderas y las pone en práctica, edificando sobre roca firme antes de que lleguen la lluvia, las corrientes y los vientos. La tormenta no crea el cimiento, simplemente lo pone al descubierto. Por eso, la conexión más profunda entre todas estas señales y los textos sagrados es, en el fondo, algo profundamente personal. Nos invitan a examinar nuestras prioridades, a reparar relaciones descuidadas, a orar con sinceridad y a construir nuestra vida sobre la verdad en lugar de sobre una seguridad pasajera. Hay escritos antiguos que hablan de cosas temporales que son sacudidas para que permanezca aquello que no puede ser sacudido. El mensaje no es vivir aterrados por cada titular que aparece, sino vivir con fidelidad antes de que llegue el siguiente. Jerusalén y Silo se transforman así en espejos para cada generación, lugares donde el fuego, el clima, la historia y la adoración plantean una misma pregunta cuando lo temporal queda expuesto. ¿Qué es lo que, en la vida, permanecerá fiel y firmemente arraigado en Dios? Y aquí conviene detenerse en algo que, aunque no siempre lo notemos, atraviesa en silencio toda esta historia, porque cualidades que a primera vista parecen opuestas se unen a la perfección en la figura de Cristo. Él es poderoso y al mismo tiempo sereno y cercano. Está exaltado por encima de toda la creación y sin embargo se acercó a la gente más sencilla y común. Es el Hijo Eterno y aún así aceptó habitar un cuerpo humano. Conoció el hambre y el cansancio y caminó entre nosotros como uno más. Gobierna con una autoridad absoluta, pero también se entregó por completo por amor. Y esto no es en absoluto una contradicción. Más bien revela la belleza única de quién es Él verdaderamente. Los seres humanos solemos imaginar la grandeza de formas muy estrechas y limitadas. Damos por hecho que el poder debe ser distante, que la autoridad tiene que ser dura y que la humildad es siempre sinónimo de debilidad. Y Cristo da la vuelta a todas esas ideas. En Él, la majestad no anula la misericordia, la fuerza no elimina la ternura y la santidad no impide la cercanía. Quienes tienen fe confiesan que Cristo es Señor, mucho más que un maestro respetado o un guía espiritual admirado. Es plenamente divino, existía antes de que el mundo comenzara, y a través de él fueron creadas todas las cosas y continúan sosteniéndose. Nada está oculto a su conocimiento ni queda fuera de su alcance. Cada gobernante y cada generación se encuentran bajo su dominio, y confiesan también que es Salvador. El Hijo Eterno entró en nuestro sufrimiento y se hizo verdaderamente humano sin dejar por ello de ser divino. Compartió la debilidad, la tristeza, el rechazo, la tentación y el dolor, no porque careciera de gloria, sino porque el amor lo trajo cerca de nosotros. Hay un pasaje antiguo, recogido en el libro del Apocalipsis, que nos ofrece una de las imágenes más claras de esta identidad tan asombrosa. En él, el apóstol Juan contempla un rollo en la mano de aquel que está sentado en el trono del cielo. El rollo está sellado con 7 sellos y representa el desarrollo de los propósitos de lo divino para la historia entera, su dirección y su desenlace final. Un ángel poderoso pregunta entonces en voz alta: ¿quién es digno de abrirlo? Y al principio, la única respuesta es el silencio. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, es hallado digno. Juan llora, porque el futuro parece cerrado, y no hay nadie capaz de llevar la historia hacia su destino señalado. Y entonces uno de los ancianos le dice que no llore. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ese lenguaje apunta directamente al rey prometido. Mucho antes del nacimiento de Cristo, los textos ya hablaban de un soberano surgido de Judá, un descendiente de David cuyo reino nunca tendría fin. Cristo es ese rey. Posee la autoridad, la fuerza y la victoria necesarias para abrir el rollo. El león responde a un anhelo humano muy profundo. Todos deseamos, en el fondo, un gobernante lo bastante fuerte como para vencer el mal, lo bastante sabio como para gobernar con justicia y lo bastante poderoso como para proteger todo lo que es bueno. Los líderes humanos fallan una y otra vez, porque su conocimiento y su poder son limitados. Cristo es distinto. Su autoridad es justa, su sabiduría es perfecta y su reino es indestructible. Pero cuando Juan se vuelve para contemplar al león, lo que ve es un cordero que está de pie,
como si hubiera sido inmolado. El león es el cordero. El rey victorioso no venció aplastando a los débiles, sino entregándose a sí mismo por ellos. Su triunfo llegó a través del sacrificio. No salvó a su pueblo permaneciendo intacto y ajeno a su sufrimiento. Entró de lleno en él. Cargó con el peso del error, de la vergüenza y de la separación. Se ofreció voluntariamente para que el perdón y la reconciliación pudieran alcanzar a quienes confían en él. Las marcas de aquel sacrificio no disminuyen su gloria, al contrario, revelan cómo es realmente su gloria. El Cordero no está derrotado, está de pie, vivo. Su resurrección demuestra que la muerte no pudo retenerlo. El Cristo resucitado es sereno y a la vez imparable, lo bastante cercano como para comprender nuestra debilidad y lo bastante fuerte como para superar cualquier obstáculo. Por eso Él responde a más de un anhelo humano al mismo tiempo. Queremos grandeza, pero también deseamos cercanía. Queremos a alguien digno de adoración, pero anhelamos igualmente a alguien que nos entienda de verdad. Necesitamos un Señor cuya autoridad sea absoluta, y necesitamos también un Salvador cuya compasión sea personal. Y en Cristo recibimos las dos cosas a la vez. Si Él fuera únicamente poderoso, quizás sentiríamos temor de acercarnos. Si fuera solamente amable, pero careciera de autoridad, podría consolarnos, sin llegar a rescatarnos. Pero Él es a la vez el león y el cordero. Su poder nos asegura que es capaz de salvar, mientras que su sacrificio nos asegura que está dispuesto a hacerlo. La grandeza de Cristo hace que su cercanía resulte todavía más maravillosa. Aquel que sostiene toda autoridad lavó los pies de sus discípulos. El Creador permitió ser rechazado. El Rey de la Gloria recibió con ternura a los niños, tocó a los enfermos y compartió la mesa con los despreciados. Y al mismo tiempo, su ternura se vuelve más significativa precisamente porque es la ternura del Hijo Todopoderoso. Su humildad no le fue impuesta, la eligió libremente. Su obediencia no fue debilidad, sino una fuerza puesta voluntariamente al servicio del amor. Los textos antiguos llaman a Cristo una y otra vez el Cordero. Y sin embargo, ese Cordero gobierna desde el trono. Abre los sellos, recibe la adoración del cielo, vence a quien acusa, rescata a personas de toda nación y lleva los propósitos de lo divino hasta su culminación. El título de Cordero se convierte así en un nombre tanto de victoria como de sacrificio. Detengámonos aquí, porque esta imagen del león, que es a la vez Cordero, encierra una de las verdades más consoladoras que existen para el corazón humano. Piensa en cuántas veces a lo largo de tu vida has necesitado a alguien fuerte y al mismo tiempo a alguien tierno. Cuando un niño tiene miedo en mitad de la noche, no busca solamente unos brazos fuertes que puedan protegerlo. Busca también una voz suave que le diga que todo va a estar bien. Necesita las dos cosas a la vez y por eso corre hacia su padre o su madre, en quienes ambas cualidades conviven sin contradicción. De igual modo, el alma humana anhela un poder capaz de vencer todo aquello que la amenaza, pero anhela también una cercanía capaz de comprender su fragilidad. Un poder sin ternura nos aterra. Una ternura sin poder no puede rescatarnos. Y la buena noticia, según esta antigua visión, es que en Cristo no hay que elegir entre las dos, porque las dos habitan plenamente en Él. Piensa también en lo que esto significa para quienes cargan con heridas, con culpas, con historias que preferirían olvidar. Un rey que solo fuera majestuoso y distante resultaría inalcanzable para ellos. Jamás se atreverían a acercarse. Pero un rey que lleva en su propio cuerpo las marcas del sufrimiento, un rey que conoció el rechazo, el dolor y la injusticia, es un rey al que sí se puede acudir, porque él no mira las heridas ajenas desde la comodidad de un trono lejano, sino desde la experiencia de haberlas padecido en carne propia. Esa es la razón por la que tantas personas, a lo largo de los siglos, encontraron consuelo precisamente en los momentos más oscuros de su existencia. No se acercaban a una idea abstracta ni a una filosofía fría, sino a alguien que, según creían, entendía exactamente lo que estaban atravesando. Y ese entendimiento, esa compañía en medio del dolor, es algo que ni el dinero, ni el éxito, ni el reconocimiento humano pueden ofrecer jamás.
Esto transforma por completo la manera en que entendemos la fe. Creer no es simplemente estar de acuerdo con un conjunto de ideas religiosas. Es conocer y amar a una persona. La vida eterna no es un mero existir sin fin. Es la comunión con lo divino a través de Cristo. Él no es solo quien concede la salvación. Él mismo es el tesoro que se encuentra dentro de esa salvación. Muchas personas intentan saciar su alma con cosas pasajeras. El éxito, las posesiones, las relaciones, el reconocimiento, el conocimiento y la comodidad pueden ser buenos regalos, pero ninguno de ellos puede cargar con el peso completo de la esperanza. Son limitados y pueden perderse en un instante. El corazón busca siempre más allá de ellos, porque fue hecho para algo mayor. Solo Cristo puede llenar esa necesidad más profunda. Su belleza no se marchita. Su fidelidad no se debilita. Su amor no depende de las circunstancias cambiantes. Cuando cualquier apoyo terrenal se vuelve incierto, Él permanece siendo el mismo. Reconocer a Cristo como Señor significa renunciar a nuestro derecho de gobernarnos a nosotros mismos. Significa confiar en su sabiduría por encima de la nuestra y seguir sus palabras incluso cuando desafían nuestros deseos. Y su señorío no es opresivo, porque quien nos guía es el mismo que se entregó por nosotros. Su autoridad está moldeada por una bondad perfecta. Reconocerlo como Salvador es admitir que no podemos rescatarnos a nosotros mismos. El esfuerzo moral y las buenas intenciones no bastan para borrar la culpa ni para crear un corazón nuevo. La salvación se recibe como un regalo inmerecido, porque Cristo logró aquello que nosotros no podíamos alcanzar. Pero Él no es únicamente Señor y Salvador. Es también nuestro tesoro. Una persona podría obedecerle solo por miedo, o buscarlo solo por lo que puede obtener a cambio. Y sin embargo, el mensaje nos invita a algo mucho más profundo, a valorar a Cristo mismo por encima de cualquier regalo que Él pueda darnos. Cuando Cristo se convierte en nuestro tesoro, la obediencia deja de ser una simple carga. Empezamos a ver sus mandatos como las palabras de alguien que nos ama de verdad. La adoración se vuelve mucho más que un deber. La oración se transforma en comunión. Los textos sagrados se convierten en un lugar donde escuchamos la voz de aquel que dio su vida por nosotros. Ver a Cristo como tesoro cambia incluso la forma en que atravesamos el sufrimiento. El dolor sigue doliendo y la fe no exige fingir lo contrario. Pero el sufrimiento no puede arrebatarnos la posesión más grande de quien cree. Si Cristo es nuestro tesoro, entonces, aun cuando perdamos la salud, la comodidad, los planes o el reconocimiento, el fundamento de la esperanza permanece intacto. Y también la comunidad de fe cambia cuando Cristo es atesorado por encima de todo. El orgullo pierde su fuerza, porque todos se sostienen por gracia. El servicio adquiere sentido, porque cada acto de amor refleja al Salvador que se humilló por los demás. Aquel antiguo pasaje del Apocalipsis termina en adoración. El cielo entero reconoce que el Cordero es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la bendición. Esa adoración no es exagerada, es simplemente la respuesta correcta ante quien ve a Cristo con claridad. Porque la mayor necesidad del corazón humano no es solo tener mejores circunstancias, sino contemplar una visión más nítida de Él. Necesitamos ver al león que gobierna, al Cordero que se entregó y al Rey resucitado que permanece victorioso. Necesitamos recordar que una fuerza sin igual y una ternura perfecta se unen en una sola persona. Cristo es el Señor, ante quien un día toda rodilla se doblará. Es el Salvador que se acercó y se entregó por nosotros. Y es el tesoro cuyo valor supera cualquier otra cosa. La pregunta entonces no es únicamente si conocemos datos acerca de Él. ¿Hemos confiado en Él? ¿Nos hemos rendido a su guía? ¿Hemos recibido su gracia? ¿Hemos encontrado en Él el descanso que nuestro corazón sigue buscando sin cesar? Y volviendo a aquellas aves que se movían de forma tan extraña por el cielo, los especialistas también intentaron dar con una explicación. Se dijo, por ejemplo, que ciertas alteraciones en los campos magnéticos podrían interferir con la orientación natural de las bandadas. Se habló igualmente de cambios en la presión atmosférica capaces de modificar su manera de volar. Y todo eso es cierto y razonable. Pero aún así, había algo que no terminaba de encajar del todo.
porque las aves no se comportan de esa manera sin un motivo. Reaccionan a los cambios mucho antes de que los seres humanos lleguemos siquiera a percibirlos. Y es justo ahí donde la pregunta empieza a transformarse. Porque, mucho antes de que aparecieran las explicaciones modernas, momentos como estos ya habían sido descritos hace muchísimo tiempo. Los textos antiguos hablan de grandes señales que vendrían desde lo alto. No las detallan, no las explican con precisión, simplemente las llaman señales. Así que, cuando los cielos mismos empiezan a mostrar comportamientos poco habituales, cuando las reglas parecen romperse y el movimiento deja de seguir lo que esperamos, aquello ya no es solamente una observación curiosa, se convierte en un aviso silencioso. Y la verdadera pregunta pasa a ser esta: ¿es simplemente un cambio natural o el primer indicio de que algo ha comenzado? Justo después de que aquel fenómeno tan inusual de las aves diera comienzo, se hizo una declaración que se difundió con enorme rapidez. Y cuando palabras escritas hace casi 2000 años empiezan a resonar en los titulares de hoy, algo más profundo comienza a asentarse en la mente de las personas. Deja de ser mera historia. Se siente presente, cercano, actual. Y eso ayuda a entender por qué unas declaraciones recientes del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, atrajeron una atención tan inmediata y tan extendida. En un discurso reciente, afirmó que Israel es hoy más fuerte que nunca, subrayando la resiliencia que nace de la unidad y de la determinación de su pueblo. Y se refirió además a lo que él mismo describió como una era mesiánica. Dejó claro que no era algo que fuera a suceder de un día para otro, pero el simple hecho de mencionarlo bastó para encender un debate a escala mundial. Algunos interpretaron sus palabras en un sentido profundamente espiritual, como una posible alusión a la llegada del Mesías e incluso a la idea de reconstruir el templo en Jerusalén. Otros lo vieron de una manera muy distinta. Creyeron que el significado se había exagerado, que hablaba en términos simbólicos sobre un futuro de paz, estabilidad y crecimiento nacional dentro de la tradición judía. Las aclaraciones posteriores apuntaron precisamente en esa dirección, una metáfora sobre el porvenir a largo plazo de Israel. Pero la reacción reveló algo importante. En todo el mundo, la atención se ha ido volcando cada vez más hacia Jerusalén, con una mezcla de curiosidad e inquietud que no se veía con frecuencia en tiempos modernos. Para las comunidades judías, el Mesías sigue siendo esperado, y la restauración del templo continúa formando parte de una esperanza futura. Para los cristianos, un nuevo templo suele asociarse con el inicio de una serie de acontecimientos descritos en los textos antiguos. Así que, cuando un líder de alcance global comienza a emplear un lenguaje ligado a estas ideas, uniendo temas ancestrales con el futuro de una ciudad real, surge una pregunta más honda. ¿Son simplemente palabras moldeadas por el contexto y la tradición, o podrían estar señalando algo mayor? Y aquí conviene reconocer algo que muchas veces pasamos por alto. Las palabras tienen un poder inmenso, sobre todo cuando se pronuncian en el lugar correcto y en el momento adecuado. Una misma frase, dicha en una conversación cualquiera, apenas deja huella. Pero esa misma frase, pronunciada por un líder en un escenario de alcance mundial, ligada a una ciudad que millones de personas consideran sagrada, puede recorrer el planeta en cuestión de horas y encender esperanzas, temores y debates que llevaban siglos dormidos. Eso es exactamente lo que ocurrió. No hizo falta que sucediera nada extraordinario. Bastó con que ciertas palabras se dijeran en voz alta para que innumerables personas empezaran a preguntarse si estaban viviendo un momento distinto de la historia. Y quizá ahí resida parte de la lección. Porque a menudo no son los grandes acontecimientos los que cambian nuestra manera de ver el mundo, sino la forma en que interpretamos las señales pequeñas, las coincidencias, las palabras sueltas que de repente parecen encajar con algo mucho más antiguo. Es interesante notar cómo, ante una misma declaración, unas personas escucharon una cosa y otras escucharon algo completamente distinto. Para algunos, aquellas palabras eran pura política, estrategia, retórica destinada a inspirar a un pueblo. Para otros, eran el eco de promesas milenarias que por fin empezaban a asomar en el horizonte. ¿Y sabes qué revela eso? Revela que cada uno de nosotros escucha el mundo a través del filtro de aquello que lleva en el corazón. Quien vive esperando algo, encuentra señales de ese algo por todas partes. Quien no espera nada, ve solo ruido y casualidad. Y esto no es un defecto.
sino una característica profundamente humana. Todos interpretamos la realidad desde nuestras propias esperanzas, nuestros miedos y nuestras creencias. Por eso, más que preguntarnos únicamente qué quiso decir aquel líder, quizá valga la pena preguntarnos qué es lo que nosotros estamos esperando escuchar y por qué. Para comprender por qué esto importa tanto, hace falta mirar hacia un lugar muy concreto, la explanada donde un día se alzó el templo. Este enclave está considerado el sitio más sagrado del judaísmo y uno de los más venerados del Islam. De modo que, cuando se producen explosiones cerca de un lugar con semejante peso espiritual, levantado sobre miles de años de historia, las posibles consecuencias van mucho más allá de una situación puramente militar. Algunas imágenes compartidas en Internet mostraban proyectiles cruzando el cielo por encima de la ciudad vieja. En esa misma panorámica podían distinguirse la cúpula de la roca, el muro occidental justo debajo, y muy cerca la iglesia del Santo Sepulcro. Todos esos lugares emblemáticos se encuentran a apenas unos cientos de metros unos de otros, dentro de las antiguas murallas de Jerusalén. Las sirenas de alarma resonaban por toda la ciudad mientras llegaban informes de detonaciones próximas a estos sitios históricos. Los peregrinos que se encontraban dentro de la iglesia del Santo Sepulcro tuvieron que buscar refugio mientras las alarmas sonaban en el exterior. Ver cómo caen objetos así, de cerca de lugares que han preservado miles de años de historia religiosa, genera una sensación profunda de inquietud, sin importar cuál sea la creencia personal de cada uno. Porque no se trata de simples estructuras de piedra. Han dado forma a la identidad espiritual de miles de millones de personas y representan siglos de devoción, entrega y oración. La cúpula de la roca se construyó siglos después de que el segundo templo fuera destruido. En la tradición islámica se asocia con el viaje nocturno del profeta Mahoma, uno de los acontecimientos más sagrados de esa fe. Para el pueblo judío, ese mismo terreno marca el lugar donde en su día se levantó el templo antiguo, incluido el espacio más sagrado dentro de él. Y según los evangelios, Cristo enseñó una vez en los atrios del templo y habló de su futura desaparición. Muchos creen que aquello se cumplió cuando la ciudad fue arrasada en el año 70, dejando atrás apenas unos pocos vestigios. Que hoy ocurran episodios así, en un lugar de semejante carga, levanta preguntas de forma natural, no solo sobre lo que sucedió, sino sobre lo que podría llegar a representar. Los textos antiguos describen un tiempo de incertidumbre y de tensión entre las naciones, en el que los acontecimientos se despliegan de maneras que atraen la mirada del mundo entero. Esto no define ningún momento concreto, pero sí resalta un patrón. Épocas en las que lo que ocurre en ciertos lugares parece cargar con más peso de lo habitual. Así que, cuando algo sucede en una ciudad como esta, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Es simplemente un incidente aislado o parte de un momento más amplio que la gente empieza a advertir? Y a medida que la atención se dirige hacia lo que ocurre en el cielo, la siguiente cuestión se adentra todavía más en el corazón de la ciudad, allí donde el acceso a sus lugares más sagrados está empezando a cambiar. Algunos acontecimientos recientes sugieren que la entrada a ciertos sitios especialmente venerados podría no desarrollarse de la manera habitual durante uno de los periodos más importantes del año. La iglesia del Santo Sepulcro, tradicionalmente central en la Semana Santa, habría enfrentado, según se ha informado, restricciones capaces de afectar la forma en que la gente se reúne y observa tradiciones muy antiguas. Al mismo tiempo, se han señalado limitaciones en torno al muro occidental y a las zonas próximas a la mezquita de Al-Aqsa, lo que sugiere que el impacto no se limita a un solo grupo, sino que toca a varias comunidades dentro de una misma ciudad. Estos cambios se atribuyen en buena medida a condiciones más generales: preocupaciones de seguridad, gestión de multitudes y la necesidad de mantener la estabilidad durante períodos delicados. Así que, por sí solos, pueden comprenderse sin problema. Pero lo que hace que este momento destaque no son únicamente las restricciones, es el momento en que ocurren. Porque la Semana Santa no es una simple fecha en el calendario. Es un tiempo profundamente unido a la memoria, al ritual y a la presencia. Y cuando la presencia se ve limitada, aunque sea de forma temporal, cambia la manera en que las personas experimentan esa conexión. Hay unas palabras antiguas que hablan de un tiempo en el que la adoración ya no estaría atada solamente a un lugar concreto, sino que se convertiría en algo que existe en espíritu y en verdad. Esto no elimina la importancia de los sitios sagrados, pero introduce una idea distinta: que la conexión no está limitada por el acceso físico.
Así que, cuando la entrada a determinados lugares queda restringida, surge una pregunta diferente. ¿Está la adoración definida por dónde se encuentran las personas o por algo que permanece incluso cuando el acceso cambia? Si el acceso a los lugares sagrados empieza a sentirse limitado, el momento siguiente vuelve a dirigir la mirada hacia arriba, donde algo inesperado comienza a congregarse. En Jerusalén, varios testigos describieron grandes bandadas de aves oscuras desplazándose por el cielo, formando patrones densos y cambiantes sobre distintas partes de la ciudad. Al principio, puede que no parezca nada extraordinario. Las aves se agrupan, migran y se mueven en conjunto. Pero lo que llamó la atención no fue solo su presencia, fue su comportamiento. Algunos describieron un breve instante de un silencio inusual antes de que comenzara el movimiento, seguido de patrones de aleteo tan sincronizados que parecían casi coordinados a propósito. La bandada se movía como una sola cosa, apretada, controlada, cambiando de dirección al unísono de maneras que resultaba imposible ignorar. Desde una perspectiva científica, esto puede explicarse. Los cambios en el entorno, en los patrones climáticos o en las rutas de migración pueden influir en la forma en que las aves se mueven y se reúnen. Son comportamientos conocidos bajo ciertas condiciones. Así que, por sí solo, esto puede entenderse. Pero cuando ocurre sobre un lugar que ya está bajo la mirada de todos, en un momento en que otros episodios poco comunes están siendo observados, es natural que la gente lo contemple de otra manera. No como una prueba, sino como algo que sobresale. Los textos antiguos incluyen descripciones en las que el cielo y la tierra se ven afectados a la vez, en las que incluso los elementos naturales forman parte de un momento más amplio de conciencia, no como señales aisladas, sino como parte de una atmósfera que se siente diferente. Así que, cuando el cielo se llena de un movimiento que parece sincronizado e inusual, invita a un tipo distinto de reflexión, no sobre lo que las aves son, sino sobre por qué momentos como este captan la atención con tanta fuerza. Y así como el cielo empieza a cambiar de formas que la gente puede ver, el siguiente cambio regresa al suelo, donde el agua misma comienza a moverse de maneras igual de inesperadas. En algunas partes de Jerusalén se informó de lluvias repentinas e intensas, acompañadas de granizo que afectaron a zonas normalmente secas. El agua empezó a correr por callejones estrechos y antiguos senderos de piedra, acumulándose en las partes más bajas de la ciudad, allí donde el desagüe es limitado. En ciertos lugares se notaron también pequeños desplazamientos del terreno y algo de erosión tras las precipitaciones. Por sí solos, estos hechos tienen explicación. Los patrones del clima pueden cambiar. La lluvia puede intensificarse. Desde ese punto de vista, todo era perfectamente posible. Las condiciones climáticas, un suelo seco y el viento pueden convertir una pequeña chispa en un incendio. Pero cuando estos dos elementos, el fuego y el agua, aparecen casi al mismo tiempo, invitan a una reflexión distinta. Porque hay una enseñanza muy antigua que nos recuerda que por encima de todo, cuidemos el corazón, ya que de él brota todo lo que hacemos. El mensaje es sencillo y a la vez poderoso. Igual que el fuego, aquello que llevamos dentro de nosotros importa muchísimo. Si se controla, aporta luz y calor. Si no, puede propagarse a gran velocidad y causar daño. Mantén la calma, piensa con cuidado antes de reaccionar. Elige la paz por encima de la ira, porque a veces lo que ocurre a nuestro alrededor no es más que un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y a medida que el fuego empezaba a apagarse, la atmósfera cambió de repente. El aire se volvió pesado, y en un instante sucedió algo del todo inesperado. Entonces comenzó. Grandes trozos de granizo empezaron a caer de golpe, con fuerza y sin previo aviso. Golpeaban tejados, vehículos y campos abiertos, provocando daños visibles en apenas unos minutos. El estruendo resonaba por toda la zona, obligando a la gente a refugiarse a toda prisa bajo techo. La transición fue vertiginosa, del fuego al hielo, del calor al impacto, y eso fue precisamente lo que la hizo tan llamativa, porque no se sentía como algo separado, se sentía conectado, un episodio ligado al otro, cada uno ocurriendo apenas a poca distancia en el tiempo. También surgieron informes de tormentas de granizo igual de potentes en varias partes de Estados Unidos, lo que indica que este brusco fenómeno meteorológico se está observando en muchos lugares a la vez.
Desde una perspectiva científica, la inestabilidad atmosférica podría explicar todo esto, pero momentos como estos siguen atrayendo la atención. En los textos antiguos, el granizo aparece en tiempos de agitación. Se habla de truenos y granizo enviados sobre la tierra, no como una conclusión, sino como una imagen que invita a reflexionar, porque en la vida cotidiana las cosas pueden cambiar a gran velocidad. Y en esos momentos, mantener la calma, permanecer alerta y estar preparado es lo que de verdad marca la diferencia. Cuando la tormenta amainó, el cielo no volvió a la normalidad. Después de que el granizo barriera Jerusalén, la gente esperaba silencio. El ruido se había detenido, las calles regresaban poco a poco a su ritmo habitual. Pero entonces ocurrió otra cosa, algo aún más difícil de explicar. Al principio fue solo un sonido, casi como el de una trompeta resonando a lo largo del cielo. No demasiado fuerte, pero lo bastante claro como para que unos cuantos testigos lo advirtieran. No se parecía a los ruidos habituales de la ciudad. No eran aviones, ni sirenas, ni truenos. Y luego el cielo mismo pareció transformarse. Las nubes empezaron a adoptar una forma extraña, mientras la luz se movía por detrás de ellas. Durante un breve instante, la luz y la sombra dibujaron una figura que recordaba a la de un ser humano con los brazos extendidos, rodeada de un suave resplandor. Vista desde lejos, la imagen completa formaba una silueta que muchos asociaron con las representaciones tradicionales de Cristo. Algunos la describieron como algo apacible, otros dijeron que resultaba muy extraña. Desde una perspectiva natural, todo esto es perfectamente posible. La presión atmosférica, los reflejos del sonido y la luz, interactuando con las nubes, pueden crear tanto sonidos peculiares como ilusiones visuales. Pero muchas personas se detienen igualmente a pensar, porque en los textos antiguos los sonidos parecidos a trompetas suelen asociarse con momentos de anuncio. Se habla de que el Señor mismo vendría con el sonido de la trompeta. En el mundo de hoy, donde la tensión y la inestabilidad están presentes en tantos países, episodios como este suelen examinarse con más atención. Y son también momentos para la reflexión. Permanece alerta, aférrate a tu fe y reacciona con sabiduría, no con miedo, incluso cuando todo parezca inestable. Y justo cuando todos creían que ya se habían revelado todos los secretos de los cielos, la atención comenzó a desplazarse hacia abajo. Cerca de la ciudad de David, un grupo de arqueólogos descubrió una caja enterrada llena de joyas antiguas, objetos de oro, ornamentos de una hechura exquisita y piezas que se cree que estuvieron ocultas durante siglos. El hallazgo en sí no era nada raro en una región tan rica en historia, pero el momento resultó notable. Salió a la luz justo cuando muchas personas en todo el mundo enfrentaban costos crecientes, presiones económicas e inestabilidad en su día a día. Aquello que había sido enterrado durante un tiempo de inestabilidad anterior resurgía ahora de nuevo. Los expertos explican que estos tesoros suelen esconderse de forma deliberada, protegerse en tiempos de conflicto, olvidarse con el paso de los años y generaciones después reaparecer. Ese contraste ha llamado la atención, porque mientras los valores del mundo actual parecen cada vez más inestables, las cosas que se han preservado durante mucho tiempo permanecen sin cambios. La mezquita de Al-Aqsa se levanta sobre ese terreno histórico. Ambas realidades han existido durante siglos y siguen siendo profundamente significativas para millones de creyentes en todo el mundo. Cualquier daño a estos lugares no afectaría solo a un punto concreto. Podría enviar ondas de choque a través de los paisajes religioso y político de todo el planeta. Por eso, la reciente actividad de proyectiles cerca de Jerusalén ha generado una preocupación tan extendida. Porque cuando las armas empiezan a caer cerca de algunos de los lugares más sagrados de la tierra, el temor ya no es únicamente a una escalada. Se convierte en la inquietud de que algo mucho mayor pueda desencadenarse. Conflictos impulsados no solo por la política, sino también por la creencia. Si has llegado hasta aquí, tómate un momento para compartir tu opinión más abajo. Y quédate con nosotros hasta el final, porque la parte más importante todavía no ha sido revelada. A medida que el suelo de Jerusalén empezaba a moverse, dejando al descubierto aquello que durante tanto tiempo había permanecido oculto bajo la superficie, algo inesperado comenzó a emerger en las cercanías. No un espacio vacío, sino un lugar de adoración preservado, enterrado durante siglos.
Cerca de las colinas que se extienden entre Jerusalén y Belén, un equipo de arqueólogos sacó a la luz los restos de un antiguo asentamiento. Bajo la tierra apareció un recinto estructurado dedicado a la devoción. La evidencia de una comunidad construida sobre la disciplina, la fe y el compromiso diario. La distribución no era en absoluto azarosa. Estructuras de adobe se extendían de oeste a este. Salas de oración, viviendas, espacios claramente reservados para la adoración, el silencio y una vida centrada por completo en lo divino. Cada muro, cada rincón tallado, cada superficie desgastada parecía reflejar algo que la vida moderna casi ha perdido por completo. Pero lo que más desconcertó a la gente no fue solo lo que vieron, sino lo que sintieron. A medida que el lugar quedaba al descubierto, una quietud extraña se posó sobre la zona, pesada, callada, casi sagrada. Las conversaciones se apagaron, los movimientos se ralentizaron. Algunos bajaron la cabeza sin saber muy bien por qué, otros comenzaron a orar. Unos pocos incluso se arrodillaron, no por miedo, sino desde algo más profundo, una especie de conciencia interior. Si este descubrimiento te dice algo, piensa en dejar tu me gusta y en suscribirte, porque lo que viene a continuación podría desafiar la manera en que ves las cosas. Porque esto no es solo un hallazgo. Se siente casi como una confrontación, un recordatorio de una clase de fe que un día dio forma a cada parte de la vida. Una devoción que no fue destruida, sino que se fue apagando poco a poco, reemplazada con el paso del tiempo. Los textos antiguos dicen: deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. Y también nos recuerdan que aquello que está oculto será revelado, no por casualidad, sino en el momento adecuado. Así que, cuando un lugar como este emerge de la tierra en un tiempo de incertidumbre, cuando la distancia respecto de la fe parece ir en aumento, la pregunta se vuelve difícil de ignorar. ¿Por qué ahora? Porque lo que fue enterrado está siendo desenterrado. Y al mismo tiempo, el mundo parece alejarse cada vez más. Así que quizá esto no trate únicamente de historia. Quizá trate de regresar. Cuando algo tan sagrado vuelve a aparecer ante nuestros ojos, el mensaje deja de sentirse silencioso. ¿Es simplemente un lugar olvidado que sale a la luz? ¿O podría ser un recordatorio de algo a lo que las personas se aferraban con más fuerza en otro tiempo? Mientras los acontecimientos seguían desplegándose por todo Jerusalén, la atención empezó a dirigirse hacia una de sus colinas más antiguas y significativas, el Monte de los Olivos, un lugar profundamente unido a la historia, a la oración y a una tradición milenaria. Y ahora algo parecía estar cambiando. A lo largo de la ladera, una hilera de antiguos olivos, algunos de los cuales se cree que llevaban en pie generaciones enteras, empezó a marchitarse en apenas unos pocos días. Las hojas se secaban y caían con rapidez. Las ramas se volvían quebradizas, huecas, sin vida. Los testigos describieron haber escuchado leves crujidos, chasquidos breves y secos que resonaban en el aire quieto, como si los árboles se estuvieran derrumbando desde dentro. No hubo fuego, ni tormenta, ni ninguna señal clara de enfermedad. Solo un declive repentino que parecía haber ocurrido casi de la noche a la mañana. Y no se trataba de árboles cualquiera. Era un terreno ligado a siglos de creencia y de reflexión. Según los evangelios, este es el lugar desde el que Cristo contempló una vez la ciudad. Cada sendero, cada piedra, cada raíz carga con un peso histórico y espiritual. Y ahora, en ese mismísimo lugar, algo que había perdurado durante siglos se apagaba en silencio, sin una causa evidente. Eso fue lo que hizo que la gente se detuviera, porque no se sentía como un simple cambio natural. Los textos antiguos dicen que todo árbol que no da buen fruto termina siendo cortado. Una frase que a menudo se entiende de forma simbólica, sobre la vida, el crecimiento y aquello que permanece con el tiempo. Y ahora estos antiguos árboles, arraigados en uno de los lugares más significativos de la tierra, mostraban señales de un declive repentino, no desde el exterior, sino desde dentro. Así que, mientras los olivos del monte comenzaban a marchitarse en un lugar tan asociado a la oración y a la reflexión, la pregunta se volvía cada vez más difícil de esquivar. ¿Es simplemente parte de un ciclo natural o un recordatorio de que algo que antes se sostenía ya no está siendo mantenido en su sitio?
Y si incluso raíces que han durado tanto tiempo pueden empezar a ceder, ¿qué otras cosas podrían estar comenzando a moverse? Hay una lección silenciosa en esos olivos que merece la pena rescatar. Un árbol puede parecer sano durante años. Sus hojas siguen verdes, su tronco sigue firme, y quien pasa a su lado jamás sospecharía que algo anda mal. Pero por dentro, lejos de la vista, sus raíces pueden estar debilitándose lentamente, perdiendo el contacto con el agua que las alimenta, secándose en silencio. Y entonces, un día, casi sin aviso, el árbol entero se derrumba, y todos se preguntan cómo pudo suceder tan rápido. La verdad es que no sucedió rápido en absoluto. Sucedió durante mucho tiempo, por dentro, donde nadie miraba. ¿Y no ocurre acaso lo mismo con las personas, con las familias, con las comunidades enteras? Por fuera, todo puede parecer estable, próspero, en orden. Pero si las raíces, aquello que nos sostiene y nos nutre en lo más profundo, se van debilitando por descuido, llega un momento en que la más pequeña tormenta basta para derribar lo que parecía inquebrantable. Por eso, aquellos olivos marchitándose en el Monte de los Olivos golpearon a tanta gente de una forma tan honda. No era solo la tristeza de ver morir unos árboles antiguos, era el reconocimiento incómodo de una verdad que preferimos evitar, que lo que verdaderamente sostiene una vida no es lo que se ve por fuera, sino lo que se cultiva por dentro. Un árbol se cuida regando sus raíces, no puliendo sus hojas, y una persona se fortalece atendiendo a su interior, a su fe, a sus valores, a sus vínculos más profundos, no solo a la apariencia que muestra al mundo. Quizá, en el fondo, esos olivos no eran una advertencia sobre el fin de nada, sino una invitación urgente a volver la mirada hacia adentro, a preguntarnos si nuestras propias raíces siguen recibiendo el agua que necesitan, antes de que llegue el día en que descubramos, demasiado tarde, que se habían secado sin que nos diéramos cuenta. Y mientras las señales en el Monte de los Olivos dejaban a muchos en silencio y desconcertados, con raíces antiguas debilitándose desde dentro, la atención no se desvaneció, al contrario, se desplazó una vez más, esta vez hacia el cielo por encima de la explanada del templo, porque poco después algo poco común empezó a suceder. En una estación normalmente marcada por un aire seco y estable, la lluvia apareció sin previo aviso. No hubo un cambio gradual en el cielo, ni una acumulación lenta de nubes. Llegó de golpe, intensa, concentrada y breve. Por un momento, el paisaje se transformó. Las superficies de piedra se oscurecieron, los senderos reflejaban la luz y la atmósfera misma pareció cambiar. Y luego, con la misma rapidez con que había llegado, desapareció. Ninguna tormenta la siguió. No quedó rastro alguno. Desde una perspectiva científica, ciertos cambios atmosféricos localizados pueden producir a veces lluvias aisladas. Pequeñas variaciones de presión, temperatura o humedad pueden dar lugar a chubascos breves y concentrados como este. Pero lo que llamó la atención no fue solamente la lluvia en sí. Fue cuando ocurrió. Porque llegó después de una secuencia de momentos que ya se sentían conectados. Primero, el cielo se llenó de un movimiento inusual. Luego, surgieron palabras que despertaron reflexión en todo el mundo. La tierra reveló lo que durante mucho tiempo había permanecido oculto. Árboles antiguos empezaron a apagarse desde dentro, y ahora, agua cayendo brevemente sobre uno de los lugares más significativos de la región. Los textos antiguos dicen que aquel que cubre el cielo de nubes envía la lluvia a la tierra, algo que suele entenderse como una provisión natural y silenciosa, algo suave, no forzado. Y sin embargo, cuando la lluvia aparece fuera de temporada, llega sin aviso y se marcha con la misma brusquedad, se vuelve más difícil de pasar por alto, no porque pruebe nada por sí sola, sino por cómo encaja en el patrón que sigue desplegándose. Y así como la lluvia se desvaneció tan rápido como había llegado, la propia tierra pareció responder a continuación, esta vez desde abajo. En ciertas zonas se informó de cambios breves pero perceptibles. El aire se sentía más cálido. La presión parecía alterarse en unos pocos puntos aislados. Pequeños brotes de calor, descritos a veces como chispas o rastros de gas caliente, aparecían y luego se desvanecían con igual rapidez. Nada sostenido, nada generalizado, pero lo bastante claro como para llamar la atención. Los testigos lo describieron como algo sutil y a la vez inusual.
No una explosión, ni un fuego visible, sino un instante en el que la Tierra misma parecía liberar algo desde su interior. Desde un punto de vista científico, esto puede vincularse con la actividad geológica natural. Las bolsas de gas bajo la superficie pueden acumular presión con el tiempo, y al liberarse pueden producir cambios pasajeros o breves emisiones. En regiones con movimiento tectónico subyacente, estos fenómenos no son del todo inesperados. Pero, una vez más, no era solo el hecho en sí, sino la secuencia. Porque esto llegó tras momentos en los que el cielo, la tierra y hasta elementos naturales muy antiguos ya habían empezado a cambiar de maneras inesperadas, y ahora algo bajo la superficie reaccionaba. Los textos antiguos incluyen un pasaje que describe humo elevándose desde la tierra, a menudo interpretado de forma simbólica, pero igualmente impactante al colocarlo junto a momentos como estos, no como una conclusión, sino como una conexión que algunos podrían advertir. Porque cuando los cambios aparecen no solo arriba, sino también abajo, surge un tipo distinto de pregunta. ¿Es simplemente la Tierra reajustándose bajo la superficie o parte de un patrón que se vuelve cada vez más difícil de ignorar? Y mientras el calor procedente del subsuelo despertaba nuevas preguntas, la superficie de arriba pareció responder a su manera. De repente, y todo a la vez, el cielo empezó a cambiar. Tormentas de polvo se movieron con rapidez, cubriéndolo todo. En zonas más antiguas, con terrenos formados por capas superpuestas, el suelo puede llegar a saturarse, sobre todo cuando la humedad se acumula. Así que, individualmente, nada de esto es imposible. Pero lo que destaca es la forma en que se mueve el agua. Porque, en una ciudad construida a lo largo de los siglos, con caminos moldeados por la historia, cuando el agua empieza a correr de nuevo por esas mismas rutas, no se limita a seguir la forma del terreno. Lo revela. Traza aquello que ya existe bajo la superficie. Rutas, estructuras y capas que normalmente permanecen invisibles. Y eso es lo que hace que la gente se detenga. No solo la lluvia en sí, sino lo que saca a la luz. Los textos antiguos hablan de aguas que se elevan, no solo como fuerza, sino como algo que lleva consigo presencia y movimiento. No solo destrucción, sino algo que revela la profundidad y la fortaleza de lo que yace debajo. Así que, cuando el agua empieza a moverse por lugares que suelen permanecer inmóviles, surge una reflexión distinta, no sobre el peligro, sino sobre lo que se vuelve visible cuando todo lo demás se altera, y a medida que el agua empieza a revelar lo que se esconde a lo largo de la superficie, la siguiente señal se vuelve aún más sutil, apareciendo no a través de la fuerza, sino mediante una luz y un sonido más difíciles de explicar. En la zona del estanque de Siloé se han descrito reflejos de luz tenue e inusual sobre la superficie del agua. No destellos brillantes, ni fuentes claras, sino reflejos sutiles y cambiantes, casi como un suave resplandor que aparece un instante y luego se desvanece. Al principio, esto puede parecer fácil de explicar. La luz se refleja. Los minerales reaccionan. El agua distorsiona lo que pasa por encima de ella. Y en muchos casos, es probable que eso sea justamente lo que ocurre. Pero lo que hace que esto sea diferente no es solo la luz, es el momento. Porque estas observaciones se están notando junto a otros cambios. El clima, el movimiento del suelo y las condiciones cambiantes por toda la ciudad. Y cuando algo tan sutil aparece dentro de ese contexto, atrae más atención de la que normalmente tendría. También ha habido informes de sonidos de baja frecuencia o de leves vibraciones durante la noche en zonas cercanas. Podrían estar relacionados con la infraestructura, con sistemas subterráneos o con la actividad natural del terreno. Así que, de nuevo, cada parte puede explicarse, pero juntas empiezan a sentirse conectadas, no probadas, pero sí advertidas. Los textos antiguos hacen referencia a señales en la naturaleza, no siempre claras ni espectaculares, pero suficientes para que la gente preste atención y reflexione sobre lo que está viendo. Lo que destaca no es la certeza de la señal, sino la respuesta que provoca. Así que, cuando la luz aparece de maneras inesperadas y se escuchan sonidos sin una dirección clara, la pregunta no es solo qué son, sino por qué momentos como este hacen que la gente se detenga y mire con más atención. Y a medida que empiezan a aparecer señales sutiles alrededor del agua, el siguiente cambio se vuelve más físico, alterando el propio suelo de maneras más difíciles de ignorar.
En algunas partes de Jerusalén se ha informado de la formación de pequeños socavones, sobre todo en zonas con piedra caliza bajo la superficie. Este tipo de terreno tiende a disolverse lentamente con el tiempo, especialmente tras periodos de lluvia intensa o de mayor flujo de agua. Al principio, los cambios son mínimos, pequeñas depresiones, ligera inestabilidad, movimientos del suelo apenas perceptibles. Pero con el tiempo, estos cambios pueden desarrollarse aún más, a medida que se forman espacios subterráneos allí donde la roca se ha debilitado. Desde una perspectiva científica, esto no es nada extraño. Procesos geológicos como la erosión y la saturación del suelo pueden llevar de forma natural a estas condiciones, sobre todo en regiones con la composición adecuada. Así que, por sí solo, esto tiene explicación. Pero lo que llama la atención no es solo el proceso, sino la frecuencia. Porque cuando los informes empiezan a aparecer con más asiduidad y cuando varias zonas muestran señales de cambio parecidas, la gente empieza a notar el patrón. Y ahí es donde comienza la reflexión. No porque haya ocurrido algo dramático, sino porque algo sutil se repite una y otra vez. Los textos antiguos incluyen descripciones de la tierra misma viéndose afectada durante momentos significativos, no como un suceso aleatorio, sino como parte de un cambio más amplio que involucra tanto lo visible como lo invisible. Lo que destaca es la idea de que el suelo no siempre está fijo. Puede responder, cambiar y moverse de formas que la gente no espera. Así que, cuando la tierra bajo una ciudad comienza a mostrar cambios pequeños pero repetidos, surge un tipo distinto de pregunta. No solo qué está ocurriendo bajo la superficie, sino con qué frecuencia lo pasamos por alto hasta que se vuelve imposible de ignorar. Y a medida que el suelo sigue mostrando señales de cambio, la última pieza del cuadro no proviene de la naturaleza, sino de la tensión más amplia que rodea a toda la región. En los territorios que rodean Jerusalén, la tensión geopolítica sigue atrayendo la atención mundial. Los acontecimientos que involucran a Estados Unidos, a Israel y a Irán están siendo observados de cerca, y los analistas señalan cambios en las posiciones, en la comunicación y en el nivel general de preparación. Por sí solos, no son nada nuevo. La tensión en esta región existe desde hace años. Los movimientos estratégicos suelen formar parte de un contexto continuo, y el interés global por estos hechos es algo esperable. Así que, individualmente, nada de esto resulta inesperado. Pero lo que destaca es cuántas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Porque, mientras dentro de la ciudad se advierten cambios ambientales, observaciones inusuales y acontecimientos locales, existe también una capa más amplia de presión acumulándose a su alrededor. Y cuando los factores internos y externos empiezan a alinearse, cambia la forma en que la gente interpreta el momento, no como un solo suceso, sino como una convergencia, un punto en el que distintos tipos de tensión, natural, social y geopolítica, coexisten a la vez. Los textos antiguos hablan de guerras y rumores de guerras, no como un único acontecimiento, sino como una atmósfera que la gente comienza a percibir con el paso del tiempo. Lo que destaca no es la certeza de ningún hecho concreto, sino la conciencia de que algo se está gestando. Así que, cuando múltiples capas de tensión empiezan a elevarse a la vez, la pregunta no es solo ¿qué está ocurriendo en el exterior? Se convierte en cómo reconoce la gente esos momentos en los que todo se siente más conectado de lo habitual, cuando la tensión, las señales y los cambios empiezan a aparecer todos juntos. La pregunta final ya no trata de cada parte por separado, sino de lo que todas ellas podrían significar cuando se contemplan como una sola imagen completa. Cuando cada uno de estos momentos se mira por su cuenta, todavía puede explicarse. Un fragmento que cae sobre la ciudad puede vincularse a los sistemas de intercepción. El acceso restringido puede atribuirse a decisiones de seguridad. Las aves que se agrupan pueden seguir patrones naturales. Los cambios en el clima pueden deberse a condiciones cambiantes. La luz, el sonido y el movimiento del suelo pueden tener todos causas científicas. Y la tensión creciente forma parte de esta región desde hace años. De manera individual, nada parece imposible. Pero el significado empieza a transformarse cuando todas estas cosas aparecen al mismo tiempo, en el mismo lugar, bajo una misma sensación creciente de atención. Porque esto ya no trata de un solo suceso, trata de convergencia. En Jerusalén, distintas capas están cambiando a la vez. El cielo muestra un movimiento que invita a mirar hacia arriba. La tierra empieza a sentirse menos estable bajo los pies. El agua revela patrones que suelen permanecer ocultos.
Los espacios sagrados enfrentan limitaciones y la región en general carga con una presión cada vez mayor. Cada capa cuenta su propia historia, pero juntas crean algo distinto. Un momento que las personas no solo observan, sino que empiezan a sentir. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque cuando múltiples señales aparecen en distintos ámbitos de la vida, la naturaleza, la sociedad y el lugar, se vuelve más difícil verlas como completamente separadas, no probadas, no confirmadas, pero sí lo bastante conectadas como para despertar preguntas. Los textos antiguos describen señales que aparecen en distintos ámbitos, el cielo, la tierra y entre las naciones, no todas del mismo modo ni al mismo tiempo, pero superponiéndose de una manera que atrae la atención. Lo que destaca no es el detalle de cada señal, sino el patrón que forman todas juntas. Así que, cuando los cambios empiezan a aparecer en múltiples capas al mismo tiempo, invitan a un tipo distinto de reflexión. No a concluir de inmediato, sino a reconocer que algunos momentos están hechos para ser observados con más atención que otros. De modo que la pregunta ya no trata de ningún suceso aislado. Se convierte en esta. ¿Son simplemente momentos separados que ocurren a la vez? ¿O forman parte de una imagen mayor que solo se vuelve visible cuando todo se contempla en conjunto? ¿Qué piensas tú? ¿Coincidencia o conexión? Y déjame plantearte esto de otra manera, con una imagen sencilla. Imagina que estás mirando de cerca miles de pequeños puntos de colores, uno por uno. Cada punto, aislado, no significa nada, es solo una mancha. Podrías pasarte horas examinándolos y concluir con toda razón que no hay nada especial en ninguno de ellos. Pero si das un paso atrás, si te alejas lo suficiente para verlos todos a la vez, de repente esos puntos dejan de ser puntos y se convierten en una imagen, en un rostro, en un paisaje que estaba ahí todo el tiempo sin que pudieras notarlo. Esa es quizá la verdadera invitación que nos hacen todos estos acontecimientos, no la de obsesionarnos con cada detalle por separado, buscando pruebas definitivas en cada incendio, en cada tormenta, en cada bandada de aves, sino la de dar un paso atrás y preguntarnos si, contemplados juntos, no estarán dibujando algo que merece nuestra atención. Ahora bien, seré honesto contigo, porque esto también importa. Dar un paso atrás para ver la imagen completa no significa perder el juicio ni abandonar la razón. Nuestra mente humana está diseñada para encontrar patrones, y a veces ve figuras donde solo hay azar, del mismo modo que a veces creemos ver rostros en las nubes o formas familiares en las sombras de una habitación oscura. Esa tendencia puede engañarnos. Por eso el equilibrio es tan valioso. No se trata de creer ciegamente que cada suceso es una señal, ni tampoco de descartarlo todo con arrogancia como simple coincidencia. Se trata de mantener el corazón abierto y la mente despierta al mismo tiempo, de vivir con humildad ante un mundo que todavía no comprendemos del todo, porque tal vez la pregunta más sabia no sea ¿qué significa exactamente todo esto?, sino ¿estoy viviendo de tal manera que, sea lo que sea que venga, pueda enfrentarlo con paz y con la conciencia tranquila? Y si el significado no está en una sola señal, sino en la forma en que todas se unen, entonces la siguiente pregunta se vuelve profundamente personal. ¿Qué se supone que deben sacar las personas de todo esto? Cuando lo colocamos todo junto, los acontecimientos del cielo, los cambios en el suelo, las condiciones cambiantes en torno a los lugares sagrados y la tensión creciente en la región, la pregunta se vuelve, de manera natural, más íntima. No solo qué está ocurriendo, sino qué significa para quienes lo contemplan. Porque, a lo largo de la historia, los tesoros escondidos se han usado a menudo como símbolos de un valor más profundo. Los textos antiguos dicen que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, y esta es una imagen sobre la que muchas personas reflexionan, porque cuando algo que ha estado enterrado durante mucho tiempo reaparece de repente, en un momento en que la gente enfrenta tantas dificultades, hace que uno se detenga a pensar, ¿es simplemente un descubrimiento histórico o es también un recordatorio muy sutil de que hay cosas importantes que solo se comprenden con el tiempo? A veces, lo más importante es precisamente aquello que ha estado enterrado durante muchísimo tiempo. Y cuando algo oculto bajo la tierra sale a la luz, el cielo responde. Durante las noches del Ramadán en Jerusalén, algunos observadores empezaron a notar una luz suave e inusual que aparecía en el cielo, especialmente durante las horas de oración. Aquella luz no era deslumbrante ni intensa.
Al contrario, tenía una cualidad tranquila, casi concentrada, que parecía atraer la atención con delicadeza. No se parecía a las luces habituales de la ciudad. Daba la impresión de estar más enfocada, casi separada del resplandor que la rodeaba, como si señalara ciertas zonas en lugar de iluminarlo todo a la vez. Desde una perspectiva natural, esto es del todo posible. Los reflejos, las partículas atmosféricas y las condiciones de iluminación en zonas muy altas o muy iluminadas pueden crear efectos que se ven diferentes de lo esperado. Pero, aún así, el momento en que ocurre resulta digno de mención, porque aparece durante un tiempo asociado a la contemplación, a la oración y al enfoque en la vida espiritual. Los textos antiguos describen a menudo la luz como un símbolo de guía. Dicen que la luz brilla en la oscuridad y que la oscuridad no logra apagarla. Y esto es un recordatorio, porque cuando la luz aparece en momentos de quietud, sobre todo cuando las personas están buscando, orando o meditando, suele resultar más perceptible. Y en la vida cotidiana, momentos como estos encierran un mensaje sencillo. Incluso en tiempos de agitación, la luz, ya sea visible o sentida, suele aparecer justo cuando la gente más necesita orientación. Espera un segundo, pulsa el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. Cerca del Valle de Hinnom, un lugar recordado durante mucho tiempo por su asociación con momentos de juicio y de rebeldía en la historia, empezaron a surgir informes de un descubrimiento poco común. Bajo capas de tierra rojiza, se dice que un grupo de arqueólogos sacó a la luz antiguas vasijas, hojas oxidadas y un pequeño cofre de madera. Objetos preservados más allá de lo que el tiempo normalmente permitiría. Pero no fueron solo los objetos los que despertaron preguntas. Entre ellos había fragmentos con inscripciones que parecían recordar advertencias de textos muy antiguos. Las marcas, aunque no del todo confirmadas, parecían hacer eco de los mismos temas que en su día definieron aquel valle: las consecuencias, los puntos de inflexión y las llamadas a regresar. Luego, casi tan rápido como se informó del hallazgo, el lugar fue sellado. El acceso quedó restringido. La información se volvió escasa. Lo que se había descubierto volvió a quedar parcialmente oculto, dejando tras de sí un silencio cargado de especulación. Desde una perspectiva histórica, hallazgos así podrían tener explicación. Las ciudades antiguas a menudo se asientan sobre capas de civilizaciones olvidadas, y descubrimientos como estos no son imposibles. Sin embargo, el momento y el simbolismo han llamado la atención, porque el Valle de Hinnom nunca fue solo un lugar, fue un mensaje. Y ahora, mientras la luz aparece en el cielo durante los momentos de oración y la tierra revela fragmentos del pasado, algunos empiezan a hacerse una pregunta más profunda. ¿Es coincidencia o es un recordatorio? En los textos sagrados, los lugares y los momentos suelen cargar con un significado que va más allá de lo que se ve. Y en la vida de hoy, cuando lo que estuvo enterrado empieza a salir a la superficie, puede servir como una llamada silenciosa, no de miedo, sino de conciencia, un recordatorio de que a veces, antes de que algo cambie a nuestro alrededor, primero se revela algo debajo de nosotros. Y si la tierra puede revelar ecos de advertencia, también puede sacar a la luz rastros de promesa. No muy lejos de donde el pasado parecía hablar, a través del Valle de Hinnom, otro descubrimiento silencioso comenzó a llamar la atención. Esta vez, bajo uno de los lugares más sagrados de Jerusalén. Durante unos trabajos rutinarios de restauración, en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro, los operarios se toparon, según se informó, con algo inesperado. Una cámara subterránea sellada, oculta bajo capas de piedra antigua. A medida que el espacio se abría con cuidado, lo que había en su interior resultaba sorprendente. Emergió una estructura semejante a una tumba, sencilla pero de rasgos muy definidos, acompañada de lo que parecían ser los restos de un pequeño jardín cerrado. La disposición no era azarosa. Reflejaba una distribución que se parece mucho a la descripción que aparece en uno de los evangelios, donde se mencionan juntos un jardín y una tumba nueva en un momento que más tarde definiría el fundamento de la fe cristiana. Y sin embargo, justo cuando la curiosidad empezaba a crecer, el acceso a la zona quedó restringido. Los detalles escasearon. El lugar volvió a deslizarse hacia una protección silenciosa.
dejando circular apenas unos fragmentos de información entre quienes lo habían visto brevemente. Desde una perspectiva histórica, hallazgos así pueden abordarse con cautela. Jerusalén ha sido reconstruida a lo largo de los siglos, y las capas de historia a menudo se superponen de maneras que pueden recordar a los textos antiguos. Aún así, el simbolismo resulta difícil de ignorar, porque, para muchos, esto no trata solo de arqueología, trata de memoria, un recordatorio de un momento en el que la pérdida se transformó en esperanza, en el que una tumba sellada se convirtió en un símbolo no de final, sino de comienzo. Y ahora, mientras espacios ocultos bajo la ciudad empiezan a abrirse, la pregunta vuelve a resonar. ¿Qué está siendo revelado? ¿Y por qué ahora? Y fíjate en la belleza de este contraste, porque no es casualidad que aparezca justo al final de nuestro recorrido. Empezamos con fuego, con humo, con tormentas y con un cielo teñido de rojo. Imágenes que hablan de fragilidad, de todo aquello que puede perderse en un instante. Y terminamos aquí, ante una tumba vacía y un pequeño jardín, ante un símbolo que durante 2000 años ha significado exactamente lo contrario, que incluso el final más definitivo puede convertirse en el principio de algo nuevo. Es como si toda esta historia, con sus incendios y sus temblores, con sus aves y sus aguas, con sus tensiones y sus misterios, hubiera estado avanzando en secreto hacia este mensaje de esperanza. Porque una cosa es cierta: a lo largo de los siglos, la humanidad ha necesitado desesperadamente creer que el final no tiene la última palabra, que la oscuridad no es el destino definitivo, que después de la noche más larga siempre puede amanecer. Y quizá esa sea la razón por la que un hallazgo como este toca algo tan profundo en nosotros. No importa cuánta tecnología tengamos, cuánto sepamos del universo, cuántas comodidades nos rodeen. En el fondo, todos seguimos siendo criaturas que temen el final y que anhelan la promesa de algo más allá. Una tumba vacía, para quienes creen, es esa promesa hecha de piedra y de silencio. Y para quienes aún no creen, es al menos una pregunta que no se deja callar con facilidad. ¿Y si de verdad hubiera algo más? ¿Y si la esperanza no fuera una ingenuidad, sino la intuición más honda y más antigua del corazón humano? No te pido que respondas ahora mismo. Solo te invito a llevar esa pregunta contigo, a dejar que te acompañe en los días tranquilos y en los días difíciles, porque hay preguntas que no están hechas para responderse de inmediato, sino para transformarnos poco a poco mientras las cargamos con nosotros. A lo largo de todos los acontecimientos descritos aparecen varios patrones poco comunes, no como conclusiones definitivas, sino como momentos que invitan a reflexionar sobre la vida, el comportamiento humano y la conciencia espiritual. En primer lugar, hay un contraste que se repite una y otra vez entre el control y lo impredecible. Un fuego sagrado y tranquilo, manejado con cuidado, contrasta de forma marcada con un incendio que se propaga sin freno en el exterior. En la vida cotidiana, esto refleja cómo la disciplina interior y el caos externo pueden coexistir al mismo tiempo. Las personas pueden sentirse estables por dentro mientras enfrentan la incertidumbre a su alrededor. Los textos antiguos captan bien este equilibrio. Mejor es la persona paciente que el guerrero, y quien domina su propio espíritu que quien conquista una ciudad. Esto resalta la importancia de la estabilidad interior en entornos inestables. Luego está el cambio repentino en las condiciones naturales, del fuego al granizo, del calor al impacto. Transiciones tan rápidas reflejan la velocidad con la que las circunstancias de la vida pueden cambiar. La salud, las finanzas o las relaciones pueden alterarse sin previo aviso. Estos momentos subrayan la importancia de estar preparados y de saber adaptarse. Como está escrito, no sabemos lo que traerá el mañana. Y esto no busca generar miedo, sino animarnos a vivir con reflexión. Otro patrón involucra los sonidos inusuales y las formaciones visuales en el cielo. Aunque a menudo pueden explicarse mediante fenómenos naturales, tienden a llamar la atención por el momento en que ocurren, especialmente durante instantes de quietud, reflexión u oración. Esto sugiere que la conciencia aumenta cuando las personas reducen el ritmo. Los textos antiguos apuntan a esta clase de atención. Los cielos proclaman la gloria de lo divino, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Aquí el foco no está en el acontecimiento en sí, sino en aquello que hace que las personas se detengan a notarlo. Al mismo tiempo, los descubrimientos bajo la tierra, objetos ocultos, espacios sellados, piezas enterradas durante mucho tiempo, introducen otro tema: la revelación. Con el paso del tiempo, en la vida, las verdades no siempre son visibles de inmediato. A veces, la comprensión llega poco a poco, a menudo durante periodos de presión o de cambio. Los textos antiguos reflejan este proceso gradual. Es gloria de lo divino encubrir un asunto, y honra de quien busca el descubrirlo. Esto habla del valor de buscar el entendimiento en lugar de apresurarse a sacar conclusiones. Y finalmente, cuando se contemplan en conjunto, todas estas señales, los cambios naturales, los contrastes simbólicos y las cosas ocultas que salen a la luz, resaltan una conexión más amplia con la experiencia humana. La vida no es estática, se mueve a través de ciclos de calma y de agitación, de claridad y de confusión. En esos momentos, la perspectiva se vuelve esencial. Los textos antiguos ofrecen un recordatorio muy firme. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo recogeremos la cosecha si no desfallecemos. Y quiero que reflexionemos juntos sobre esa idea de la cosecha, porque encierra una sabiduría que el mundo apresurado de hoy casi ha olvidado. Vivimos en una época que lo quiere todo al instante. Queremos respuestas inmediatas, resultados inmediatos, recompensas inmediatas. Y cuando algo no da fruto de la noche a la mañana, nos rendimos, convencidos de que no valía la pena. Pero la naturaleza, que es la maestra más antigua y más paciente que existe, nos enseña justo lo contrario. El agricultor no siembra hoy y cosecha mañana. Siembra y luego espera, riega y luego espera. Confía en un proceso que no puede ver ni acelerar, en un crecimiento silencioso que ocurre bajo la tierra, lejos de sus ojos, durante semanas y meses. Y solo mucho después, cuando ya casi había dejado de mirar, aparece el fruto. Así funcionan también las cosas más importantes de la vida. La bondad que siembras hoy quizá no dé resultados que puedas ver de inmediato. La paciencia con la que tratas a los demás, las oraciones que elevas en la soledad, los pequeños actos de fe que nadie aplaude, todo eso es una semilla plantada en un terreno que no ves. Y aunque hoy parezca que no crece nada, un día, a su debido tiempo, la cosecha llegará. Por eso el mensaje final de todo este recorrido no es un mensaje de miedo, sino de firmeza serena. Todas estas señales, todos estos misterios, todos estos contrastes entre lo que arde y lo que perdura, entre lo que se derrumba y lo que resurge, nos conducen finalmente a una misma decisión personal. ¿Cómo vamos a vivir a partir de ahora? Podemos dejar que cada titular nos robe la paz, saltando de una alarma a la siguiente, viviendo en un estado permanente de ansiedad. O podemos elegir el otro camino, el de mantener el corazón firme y la mirada clara, el de construir nuestra vida sobre cimientos que ninguna tormenta pueda arrancar. Nadie puede controlar el clima, ni la historia, ni las tensiones del mundo. Pero cada uno de nosotros sí puede decidir sobre qué edifica su propia vida, a qué se aferra cuando todo tiembla, y qué clase de persona quiere ser cuando lleguen los tiempos difíciles. Y esa, al final, es la única pregunta que de verdad depende de ti. Piénsalo esta noche, cuando el ruido del día se apague y te quedes a solas con tus pensamientos. Piensa en las raíces que estás cultivando, en las semillas que estás sembrando, en los cimientos sobre los que estás construyendo, porque los cielos podrán cambiar de color. La tierra podrá estremecerse y las noticias podrán llenarse de incertidumbre, pero hay una paz que ninguna de esas cosas puede tocar. La paz de quien ha puesto su vida sobre algo que no se sacude. Que esa sea, más que cualquier señal en el cielo, la verdadera enseñanza que te lleves de todo esto. Vistos en su conjunto, todos estos patrones no apuntan a una única respuesta, pero sí nos invitan a la conciencia, a la paciencia y a la reflexión. Nos recuerdan que debemos permanecer firmes, pensar con claridad y mantenernos con los pies en la tierra incluso cuando el mundo se siente incierto. Cuando distintos momentos de agitación, de contraste y de descubrimiento aparecen juntos, muy cerca unos de otros, suelen empujar a las personas a detenerse,
no a sacar conclusiones apresuradas, sino a reflexionar sobre cómo vivir con sabiduría en un mundo impredecible. Y una lección se vuelve especialmente clara: la importancia de permanecer firmes por dentro, incluso cuando las condiciones externas cambian a toda velocidad. La vida puede pasar de la calma a la presión sin previo aviso. Y en esos instantes, la manera en que reaccionamos, la calma que conservamos, la fe a la que nos aferramos y la claridad con la que pensamos es lo que de verdad marca la diferencia. Gracias por haber llegado hasta el final de este recorrido. Cuéntame en los comentarios cuál de todas estas señales te ha hecho reflexionar más. Deja tu me gusta si este mensaje te ha llegado. Comparte el video con quien creas que necesita verlo y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Porque esta historia, como la propia Jerusalén, todavía tiene mucho más que revelar.